Vamos a escribir Amós acá. Amós. Hablemos un poquitico entonces de Amós. Recordemos que el nombre Amós, que aquí está en hebreo, significa carga, o también significa uno que sostiene o uno que es sostenido. Y la verdad es que los dos términos son importantes. ¿Por qué razón? Porque definitivamente Amós tiene que lidiar con una situación, y es que tiene que cargar en sí, digamos, la carga del pueblo de Israel, porque Israel considera que todas las cosas están bien, porque les está yendo bien económicamente, ¿cierto? Y no se dan cuenta de la lamentable vía a la muerte que están llevando. Y por lo tanto, Amós tiene que cargar con ese peso, pero también a su vez Amós como que le entrega esa carga al Señor y le dice, no, aquí si usted no me sostiene a mí, entonces no hay nada. Por eso el nombre Amós, que significa uno que sostiene o uno que es sostenido, es decir, activo y pasivo, es muy, muy adecuado para Amós, porque está evidenciándose esos dos aspectos en su vida. ¿Listo? Infortunadamente no se sabe mucho ni del nacimiento ni de la muerte del profeta Amós. Hay una teoría, pero esa teoría cada vez pierde más fuerza. Hay una teoría que plantea que cuando Amós da ese discurso del que estábamos hablando, los capítulos 1, 2 y 3, que los da cuando la gente está yendo un sábado, un día de reposo al templo de Betel en el norte, él al parecer se hace en la puerta y ahí es cuando empieza a hablar de ese discurso. Y esa teoría dice que cuando él terminó de hablar ese discurso, la gente arremetió contra él y lo mató, ¿ya? Apedreado. Pero reitero, eso significaría que desde esa teoría que el ministerio de Amós duraría solamente unas pocas horas, pero realmente no fue tan así. El ministerio de Amós al parecer tuvo unas buenas épocas, más o menos unos 15 años en los cuales se cree que Amós está yendo y regresando del norte al sur, porque recordemos que Amós es del sur, de un lugar que se llama Tecoa, que es muy cerca a Belén. Y de Tecoa se va hacia el norte, exactamente a Betel, que es donde está la casa del rey. Cuando digo la casa del rey, estoy hablando de la iglesia de Betel, por decirlo de esa manera, el santuario de Betel, que ya, como bien le dijera Macías, esto ya no es casa de Dios, Betel, sino que es casa del rey. Aquí se hace lo que el rey quiere. Es como ese asunto. Y Tecoa, en alguna época de su historia, fue una guarnición militar. Por favor, alguien que lea 2 de Crónicas 11, del 5 en adelante. Bueno, ahí vamos a decir entonces que es una guarnición militar. Segunda Crónicas 11. Segunda Crónicas 11, 5 en adelante. Dice así. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etán, Tecoa, Betzur, Socó, Adulam, Gad, Maresa, Sid, Adoraín, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Sigue leyendo, por favor. Bueno, en todas las ciudades había escudos, lanzas, los fortificó pues en gran manera, en fin. ¿De quién está hablando acá? De Roboam. Entonces, aquí más o menos en el 931 está Roboam, ¿cierto? Y en ese momento, entonces es cuando él, claro, como recuerde por qué lo hizo, porque en ese momento están en guerra, o es que se lanza el grito de guerra civil entre el norte y el sur, y por lo tanto él se dedica a fortalecer esos lugares estratégicos, y entre ellos está, como bien leímos, está Tecoa. ¿Listo? Muy bien. Una pregunta. Digamos, el militarizar esas ciudades no
no corría el riesgo de militarizar la economía, digamos, de dedicar los recursos para esa defensa. Eso ya se estaba haciendo desde Saúl. Eso es lo que el Señor, cuando el pueblo de Israel exige rey, precisamente eso es lo que el Señor le dice al pueblo, le dice a Saúl, dígale al pueblo, a Samuel, dígale al pueblo que el rey va a tomar, y ahí es cuando dice exactamente lo que tú estás diciendo. Obviamente la economía se tiene que militarizar porque él dice, va a tomar de sus muchachos y los va a hacer soldados de él, y va a tomar sus tierras y va a tomar sus impuestos y todo ese asunto, porque claro, tiene que fortalecer todo su aparato militar y aparte de eso, pues mantener el lujo que ellos pues iban a crear, ¿no? Entonces, efectivamente es un riesgo que se corrió y que definitivamente se cayó en él, claro que sí. Muy bien. Entonces, Amós es el típico y uno de los modelos más vívidos de confrontación entre profetas y sacerdotes. Recordemos que en ese momento el sacerdote está aliado con el rey, ¿cierto? Siempre el rey deseó lo que tenía el sacerdote y el sacerdote deseó lo que tenía el rey. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dos se unieron. ¿Para qué? Para lograr lo que el rey quisiera tener y no tenía, que era un público de mucha cantidad de personas, las veces a la semana, a los cuales le podía decir lo que quisiera y ellos lo hacían porque lo había hecho el sacerdote. El rey en la política poca credibilidad tiene, pero utiliza al sacerdote que tiene más credibilidad y fusionan esos dos discursos, el político y el religioso, para que el pueblo finalmente termine haciendo o llevando a cabo los programas de gobierno establecidos por el rey. Entonces hubo aquí un conflicto muy fuerte entre esos profetas, cuando el profeta es profeta verdadero y cuando el sacerdote es funcionario del rey. Había una guerra muy fuerte entre ellos. Y bueno, leamos el 1:1 de Amós, por favor. Las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cuando dice Dibre Amos Asher Haya, Banokedin Mitekoa, Asher Hasad al Israel. Está un término que es Banokedin, la raíz es Noked. Y aquí en este versículo se nos presenta entonces a Amós como un profeta de Tecoa, un pastor de Tecoa, y un pastor que tiene una característica muy importante, y es el término Noked que le coloco allá en el tablero. Ese término Noked, pues la verdad es que en la Biblia solamente se utiliza como 1 o 2 veces más, pero al ir a otras raíces de otras lenguas semíticas se considera que Noked es una especie de pastor, pero no es el pastor que tiene 4 o 5 ovejitas de ganado, de 4 o 5 cabezas de ganado, o que es el pastor. En ese momento había otro término para pastores, que es el roé, o el roí, y ese nombre, ese pastor tiene fama de ser borracho, ladrón, peleonero, pero Amós no es esa clase de pastor. Amós es un pastor Noked. Y el término Noked en la Biblia está referenciado, por ejemplo, con el rey de Mesá, que era un rey de Moab, el rey Mesá de Moab, y está, por ejemplo, en 2 Reyes 3, cuando dice que este rey era un pastor también Noked, y que él tenía que darle 100,000 cabezas de ganado como tributo a otro rey. Entonces, me imagino que obviamente la cifra es hiperbólica, pero aún así, el Noked es un pastor muy importante. Pagaba 100,000 corderos al año como tributo al rey de Israel. Entonces, se habla de gente que es muy adinerada. De hecho,
El Talmud dice que Amós era una persona adinerada, sea la cifra que fuere, porque reitero que esa cifra muy seguramente es hiperbólica, pero aún así es una persona que tiene muchísimo dinero. Entonces, esa es la característica de Amós en cuanto a la economía. Amós es un campesino, Amós es un campesino adinerado, Amós tiene muchas tierras, tiene sembrados y tiene ganado, y Amós obviamente tiene empleados. Pero a Amós el Señor lo llama de detrás de su ganado y le dice, vaya y predique a Israel porque la gente está definitivamente desaforada. Y entonces Amós se constituye en un profeta único, porque en esa época, si algo primaba, era los profetas que tenían, digamos, como una credencial que habían sido egresados de una escuela de profetas, porque en esa época las escuelas de profetas eran muy importantes. Pero Amós es quizás uno de los pocos pastores, de los pocos profetas que no son egresados de esas escuelas. Es una medida desesperada, según afirman algunos autores, una medida desesperada del Señor, porque la inmensa mayoría de profetas se habían profesionalizado. Y cuando se habla de profetas profesionales es porque eran profetas que estaban, digamos, al servicio del rey. Ellos le decían al rey lo que el rey quería escuchar. El rey les pagaba, el rey los sostenía, ¿cierto? Y entonces había muy poco profeta que se quería comprometer realmente con el Señor. Y por lo tanto es una medida que el Señor toma un poco diferente, porque era muy raro que un campesino con las características de Amós llegase a ser profeta. Pero Amós no era, aunque era campesino, no era un campesino ignorante, no era un campesino inculto. De pronto se dice de Miqueas que Miqueas sí era un campesino rústico, ¿cierto? Aunque muy apasionado y temeroso del Señor y conocedor de su mensaje. Pero Amós, de pronto, por su situación económica, había viajado muchísimo. Y reitero, algo que se le atribuye a Amós es el conocimiento del contexto político internacional de su tiempo. Es impresionante los pueblos a los cuales Amós les habla, ¿ya? Es bastante enriquecedor ese aspecto. Y entonces no es el campesino, digamos, rudo, ignorante, acomplejado, que podría llegar a ser, no lo era totalmente diferente. Dice que era un pastor que tenía mucho ganado y que también cultivaba sicómoros. Y básicamente lo que se refiere ahí, algunas traducciones dicen que pellizcaba sicómoros, es que esos sicómoros tocaba abrirlos con una cuchilla para que llegaran a la madurez, y eso básicamente lo que se hacía. Y lo que hacían era utilizar ese alimento para ayudarse para alimentar al ganado, o sea que debieron ser una cantidad de matas de esas, ¿no? Muy bien. Infortunadamente, a Amós le sucede algo, y es que, reitero, por una parte el pueblo cree que está muy bien, pero Amós viene diciéndoles, no, todo está mal. Entonces, cuando, sobre todo los adinerados, cuando ven sus edificios, sus casas, sus construcciones, su esplendor, dicen, pero ¿qué le pasa? Mire cómo estamos de bien. Y ellos obviamente no van a aceptar su mensaje porque tampoco les conviene, ¿cierto? Y entonces Amós lo que les quiere decir es, no, un momento, para ver que una ciudad esté bien, no hay que mirar la gran infraestructura que tiene, los grandes lugares, hay que ir a mirar es allá al distrito de Agua Blanca. O sea, hay que mirar es las partes más pobres de la ciudad, porque esas partes van a indicarnos qué tan bien o qué tan mal está la ciudad. Las ciudades digamos, la prosperidad de una ciudad no se ve desde esa perspectiva de las grandes hoteles o de los grandes edificios o de las grandes construcciones. No se ve desde esa perspectiva. Se ve es en el desarrollo que se le puede brindar a las personas más pobres. Y eso en Israel obviamente no hay. Era algo que estaba ausente, y precisamente por eso es que el profeta va a decirles, es equivocado lo que están haciendo.
Como le comento, el ministerio de Amós más o menos está 765, 750, hay algunos que lo traen hasta el 740. Ya, lo que sí es cierto es que Amós no alcanzó a estar en el 722, que es la época en que el reino del norte es llevado cautivo por el imperio asirio. No alcanzó a estar en esa época porque no se habla nada de eso en su libro, ¿ya? Entonces, algunos por eso la fechan en el 750 y otros hasta el 740. Como ya le comenté en la clase anterior, los reyes de esta época son Usías en el sur y Jeroboam II en el norte. Muy bien. Entonces, reitero, conocía muy bien la política internacional y es el profeta de la justicia social. Listo. Hablemos un poquitico del libro. En el libro de Amós, aunque es un género profético, pero recordemos que el género profético tiene algunos subgéneros, ¿cierto? Y los subgéneros proféticos que hay en el libro son narraciones, son visiones, ayes, doxologías, oráculos de condenación, oráculos de salvación. Eso es. Y en cuanto al lenguaje de Amós, ya voy a ir un poquitico más profundo en cada uno de esos aspectos. El lenguaje de Amós tiene, por una parte, el esquema numérico, era la pregunta de Isabel ahora, por 3 pecados y por el cuarto. Reitero, eso es propio de la literatura sapiencial. Hay como un binomio que siempre se está, digamos, abordando, que es el del bien y del mal, ¿no? Siempre va a haber antítesis y contrastes. Ya reitero, ahorita les digo algo más específicamente de cada uno de esos. Hay una atribución de sentimientos humanos a Dios, es decir, a Dios en el libro de Amós es mostrado con antropomorfismos. ¿Listo? Recuerde que los antropomorfismos no son solamente físicos, sino que también son espirituales y son emocionales. Muchos antropomorfismos emocionales en el libro de Amós. Y también hay cantidades de alusiones a la vida rural en el libro, muchísimas. ¿Por qué? Obviamente, Amós es campesino. Entonces, mucho de lo que él habla tiene que ver con el campo. Hablemos un poquitico entonces del esquema rural. Esos están precisamente en los capítulos 1, 2, 3 y la famosa fórmula, por 3 pecados de y por el cuarto. Leamos por favor rápidamente unos versículos, puede ser 1:3, 1:6. Amós 1:3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Bien, entonces, al Shelosha Pishe da Mesach. Entonces, por 3 pecados de y por el cuarto. Esa es entonces una fórmula de la literatura que está, reitero, en la tradición sapiencial. Leamos, por ejemplo, Proverbios 30:15, que es una comparación con lo que se está dando acá. Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca estarán hartas, y a una cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta. Entonces, nosotros hemos visto muchas veces en Proverbios ese esquema numérico, y reitero, el profeta lo utiliza acá para dar a conocer su mensaje. Y como efectivamente decía Alfonso, esta es la copa que rebosó, esta es la gota que rebosó la copa. Esto es, aquí en Colombia también decimos, esta es la tapa, o sea, este es el colmo. Básicamente a eso es a lo que se refiere, ¿ya? Es, mejor dicho, esto ya con esto es lo peor que puede pasarnos. Básicamente eso era. Muy bien, en cuanto al bien y el mal, el texto va a jugar siempre, reitero, con ese aspecto. Mire lo que dice Amós 5, 14 y 15. Tenga su Biblia ahí abierta en Amós, por favor. Recordemos que esta materia es Biblia y por lo tanto vamos a trabajar mucho el tema de la Biblia. Amós 5, 14 y 15. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís.
Aborrece el mal y ama el bien y establece la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Bien. Y este binomio, bien y mal, también va a estar muy presente, ¿en dónde? En la tradición sapiencial, en Israel. Y eso es muy importante. Eso se ve, por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y 3, en Isaías 7, 14 al 17, segundo Samuel 14, 17, donde siempre se está aludiendo a esa dicotomía, el bien y el mal, ¿no? Busquen el bien, aborrezcan el mal. Y es otra herramienta, otro método pedagógico que utiliza Amós para dar a conocer su profecía. Básicamente lo que hacen Amós al echar mano de esto que ya es conocido en el pueblo, es sencillamente recordando al pueblo lo que se le ha venido diciendo. ¿Se acuerdan que aprendíamos que el mensaje de los profetas no es un mensaje original? No, el mensaje del profeta siempre es: volvamos a la ley del Señor. Se nos está olvidando hacer esto, hagámoslo. Mire que la ley dice tal cosa, hagámosla. Entonces eso es, digamos, lo que está haciendo Amós al echar mano de esos textos que pertenecen a la tradición sapiencial. Muy bien. Y también entonces hay antítesis y contrastes. También. O sea, uno podría hacer una comparación entonces entre el profetismo y la tradición sapiencial y cabría perfectamente, ¿no? ¿Qué nos dice Amós 5, 11? Luego pasamos al 18 y al 20. Amós 5:11 dice, pisotean a los pobres. Por eso, como pisotean. Sigue, tranquila. Dale. Válido y de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. ¿Hasta cuál? El capítulo 5, versículo 11, y luego pasamos al 18 y 20. 18 y 20. Ok. Dice, ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día? Si va a ser de oscuridad y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Entonces, ¿dónde están las antítesis y los contrastes acá? Entonces, fíjese cómo en el 11 dice que ustedes humillan al pobre y reciben de él carga de trigo. Cuidado, pero ustedes no habitarán en las casas de piedra labrada que edificaron, ni beberán del vino de las hermosas viñas. Entonces ellos mandaban a construir unas casas espectaculares. El lujo de las casas de la gente adinerada en el siglo VIII era espectacular. Dormían en camas de marfil, las mujeres tenían pendientes de oros, peinetas de oro. Era un lujo tremendo, ¿correcto? Pero dice, ustedes no van a disfrutar de eso. Y las viñas era también algo muy importante, y ellos tenían obviamente viñas idealizadas, viñas de las mejores porque un israelí se reconocía también una persona adinerada por la viña que tenía. Y estas personas dicen, ustedes tienen muy buenas viñas, pero no van a beber del vino de esas viñas. Y luego estamos hablando de antítesis y contrastes, ¿no? Es decir, ¿para qué te sirve tener una muy buena casa si no vas a poder vivir en ella? ¿Para qué vas a tener una buena viña si no vas a poder disfrutar del jugo que te da, del vino que te da? Y también en el 18 al 20, hay de los que decían el día del Señor. ¿Se acuerda que les hablaba del día del Señor? Que ellos decían que ese día iba a ser un día donde el Señor iba a destruir a todos los enemigos. Por eso, cuando el discurso de los capítulos 1, 2 y 3, ellos piensan que está hablando de este día del Señor donde va a destruir a todos los enemigos. Cuando Amós empieza hablando de esos lugares, no, eso se forma un Pentecostés ahí, lo mejor que nos puede pasar, para después llamar la atención de ellos y decir, pero si eso va a ser con esas naciones, ¿qué no hará con ustedes? Que se dicen el pueblo del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el día del Señor como un día en el cual fueran a destruir a sus enemigos, pero dicen no, al contrario, el día del Señor van a ser destruidos ustedes mismos. Hay de los que decían el día del Señor, ¿para qué quieren ese día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, será como el que huye del león y se encuentra con el oso, en fin.
Entonces, como el que entra en la casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. No hay posibilidad de salvación. Ellos creían, el día del Señor es un día de salvación. Y Él les dice, de ninguna manera, va a ser es un día de destrucción y de juicio para ustedes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en conclusión, pues, Amós va a estar, y eso es lo que nos muestra siempre en su relato, va a estar totalmente impregnado de la sabiduría popular tribal. Cuidado, está impregnado de la sabiduría popular tribal. En Israel hay dos corrientes sapienciales. Una es la elitista, que está en los palacios de los reyes, con la gente adinerada y todo ese asunto. Y la otra es la teología popular, que es la que maneja el pueblo, ¿ya? Entonces eran dos cosas diferentes. Obviamente, Amós, por ser campesino, están trabajando entonces esa teología, sabiduría popular, ¿no? Muy propia de las tribus de Israel. Muy bien. Por otro lado, Amós tiene una cantidad de atribución de sentimientos humanos a Dios. Por ejemplo, en el 5:21, ¿qué dice el 5:21? Aborrecí y desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Entonces, aquí muestra un Dios que aborrece, que desprecia. 5:21. El término que utiliza ahí es el término soné, que es el término enemigo. Es el término, significa enemigo, el que odia. Y curiosamente aquí está hablando, obviamente, de Dios, pero en ese momento le atribuye un antropomorfismo a Dios, un antropomorfismo emocional, donde dice aborrecí, desprecié, odié vuestras solemnidades, y luego dice no me complaceré más de ellas. Y también dice que está hastiado. Incluso también el Señor jura. Curioso mostrar a Dios jurando en el texto bíblico. Miren lo que dice en el 6:8 y en el 8:7. Alguien que lo lea, por favor. 6:8. 6:8 Jehová el dice, Señor juró por sí, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Entonces, él dice, el Señor juró por sí mismo. ¿Y por qué jura el Señor por sí mismo? Obviamente, usualmente en la costumbre de jurar es jurar por alguien más grande que uno, ¿no? Entonces, por eso el ser humano siempre dice o siempre jura en nombre de Dios, ¿no? Algunos por Chuchito Lindo. Y dice que desprecia la grandeza de Jacob y aborrece sus palacios. No porque el Señor no esté de acuerdo con eso. El Señor obviamente está también avalando la riqueza. Lo que no avala es la manera en que se consigue la riqueza. La riqueza no es algo que esté, digamos, fuera del texto bíblico. Y hay muchos personajes, precisamente estamos hablando de uno que tiene mucho dinero, ¿cierto? Reitero, aquello con lo cual el Señor no está de acuerdo es la manera en que se consigue esa riqueza, ¿ya? Son dos cosas diferentes ahí. Muy bien. Y en el 8:7, el Señor juró por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás ninguna de sus obras. Reitero, esto es para hablar de que en el libro de Amós se le atribuyen al Señor sentimientos humanos. Y también en el libro de Amós hay muchísimas alusiones a la vida rural y animal. Muchísimas. ¿Por qué? Porque Amós es un campesino. Mire, por ejemplo, lo que dice en el 2:3. Alguien que lea cada uno de esos versículos, por favor. Estamos en el libro de Amós. 2:3, 4 del 7 al 9, 7:1, profe, ese es 8:1 y 2, 2:13, ¿cierto? 2:13, sí.
Dice, pues, he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Eso es un ejemplo de cuando la persona estaban segando el trigo, la cebada, entonces la llevaban en carretas y obviamente aplastaban eso para que pudiese haber la posibilidad de colocar mucho más producto, ¿no? Entonces es un ejemplo que ellos entenderían muy bien. Cómo se aprieta el trigo. Entonces así mismo los voy a apretar yo a ustedes. Listo, leamos por favor esos textos. Amós 4:1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Acá es algo un poco fuerte, porque recordemos que en la Biblia, si hay una característica que es recurrente de un lugar que se llama Basán, es el ganado. El ganado de Basán es el más importante, quizás, de todo el texto bíblico. La Biblia habla de los fuertes toros de Basán que me han rodeado. Y aquí habla de las famosas vacas de Basán, que eran vacas demasiado corpulentas y con muchísima carne, ¿ya? Y entonces él está comparando a las mujeres de Basán como vacas sagradas. Óigame, vacas sagradas de Basán. Muy bien. Leamos otros versículos, por favor. Puede ser el capítulo 3, versículos 4 y 5, versículo 8, versículo 12. Capítulo 3, 3, 4, 5, profe. versículo 4. 3, versículos 4 y 5. Dale. Dice, ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima. Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa. Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo. Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? Y el versículo 8, por favor. El versículo 8 dice, el león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Entonces, fíjese que son alusiones a la vida rural y animal bastante interesantes. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 12. Así ha dicho el Señor, de la manera como el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Aquí, básicamente, era una costumbre que se estableció en Israel porque, ¿se acuerda que les dije que los pastores tenían fama de borrachos y de mentirosos y ladrones? Entonces, los pastores se robaban las ovejas para venderlas por licor y luego le decían al dueño del rebaño, no, qué pena, vino un animal y se la comió. Entonces se estableció en Israel que un pastor tenía que pelear por su oveja, de tal manera que si le iba a decir al dueño que una fiera se la comió, por lo menos debería decirle, vea, se la comió, pero yo le pude arrebatar esta pierna o esta oreja, en fin, ¿cierto? Y mostrársela al dueño de la oveja. Aquí está teniendo esa figura acá, ¿ya? Y dice que de esa manera, como el pastor libra a alguna parte de esa oveja, ¿cierto? Entonces, así también algunos personajes van a ser librados, algunos personajes de Samaria van a ser librados. Muy bien. Y otro es, por ejemplo, el 6:12. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ella con bueyes. ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto en justicia en ajenjo? Entonces, muy complicado para un caballo correr por una peña, ¿no? Es decir, por un asfalto o por parte que no sea, digamos, pradera. Era bastante complicado para ellos. Pero bueno, lo hacían. Ararán en ella con bueyes. Muy complejo arar en esa parte con un buey. En fin, todo eso son alusiones a la vida rural y animal que el profeta tiene en el texto bíblico.